Gloria a Dios, Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso día. Por favor, acompáñenos a leer la palabra del Señor en este día. Vamos al libro de Juan, San Juan, capítulo 14, versos 6. Es muy conocido. La palabra del Señor lee de esta manera. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo está diciendo aquí, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre amado, gracias, bendito Dios, ayúdame en este día. Precioso Espíritu Santo, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Jesucristo es el camino. Yo crecí en una familia católica completamente, muy católicos, que para ellos todo eran las imágenes, las virgencitas, los santitos, todo, el rosario, todo lo que concierne a la religión católica, nosotros lo hacíamos. Se hacían fiestas de celebración a los santos, a la Virgen, y teníamos santos de diferentes nombres. En fin, eso era, ahí crecí. Me acuerdo que yo lo que odiaba era que me levantaban de madrugada para llevarme a la misa del gallo. Odiaba eso. Desde niño, desde que tengo uso de razón, odiaba que tenía que ir con mis hermanitos, mi hermanita a la misa del gallo y nos llevaban obligados. Es decir, mi madre nos llevaba obligados, mi padre no, porque la mamá de mi papá murió cuando mi padre tenía 6 días, era judía sefardita. Entonces, pero mi madre era recontra, como dicen, recontra católica. Mi padre no se metía y éramos obligados. Fui creciendo y creciendo y creciendo. Pero en ese crecer yo me di cuenta que algo no estaba bien. En verdad, y íbamos a la reunión, a la iglesia, borrachos, las personas, y llegaban borrachos y se emborrachaban con el sacerdote. Yo decía, pero ellos adoran este santo, el otro santo. Había una confusión y cuando fui creciendo, yo decía, tiene que haber algo más de acá se habla de Dios, se habla de aquí y allá, pero hay algo que no está bien. Y yo no lo sabía, porque todo lo que conocía era eso, la religión. Y había una persecución terrible a todo lo que significaba cristianismo o evangélico, a leer la Biblia. Había una persecución terrible. Me acuerdo que algunos vecinos visitaban la casa y uno de ellos era cristiano y había una persecución contra ellos, una burla contra ellos, terriblemente. En fin, año tras año habían fiestas patronales y había que ir, era una obligación, había que ir y había que nombraban personas para que pasasen la misa y celebrasen. Todo un rito que se hace durante el año en los países que son religiosos de esta naturaleza, ¿no? Y me acuerdo una vez que hubo una fiesta y mis padres eran responsables por una misa de ese año, de esa fiesta para esa virgen. Y hubo muchísimo licor en mi casa, muchísimo licor. Mucha comida, mucho licor, mucha borrachera, porque todos los que iban eran a tomar y a comer, pero había mucho licor. Yo era un niño, tenía más o menos como 8 años. Y me acuerdo que se servía mucho vino, me acuerdo mucho vermut, ese tipo de licores, ¿no? Pero mucho. Se acababa y había que servir, se acababa y había que servir. Yo voluntariamente con un familiar yo servía eso, servía a todas las personas. Y todos estaban borrachos, estaban festejando la fiesta ellos. No sé cuánto tiempo pasaría. Y yo fui, todo lo que sobraba de la botella lo iba echando en un vasito. Y de tantas botellas que sobró se llenó un vaso. Y yo un niño. Yo veía que mi padre tomaba, veía que todas las amistades tomaba, el compadre tomaba, el padrino tomaba, todo. La única persona que no tomaba y nunca tomó fue mi madre. Pero todos los demás, una pila de borrachos. El sacerdote, un borracho. Tomaron hasta cierto tiempo y después tenían que ir a celebrar.
bajar a la iglesia, ¿no? Yo me tomé ese vaso y ¿sabe qué? Me dio una emborrachada tan cruel que yo vi cosas terribles, animales, aves, demonios, y allá le llaman diablos azules porque yo estaba al borde de la muerte y nadie lo sabía. Porque yo me tomé ese vaso de curioso. Era dulce, pero fue la primera borrachera que tuve en mi vida. Fue algo horrible, horrible, horrible. Fui a buscar a mi padre a la ciudad y lo encontré en otra reunión, en lo mismo. Recogí a mi padre, no sé cuántas horas pasaría, amaneciendo quizás, y volví a casa. Algo me había pasado, pero yo seguía y me quedé dormido. Y gracias a Dios que no pasó más nada, no morí. Pero me intoxiqué con tanto licor. La curiosidad casi me costó la vida. Pero nadie se dio cuenta, nadie le importaba, total. Todos eran borrachos. Y eso era vez tras vez, tras vez, tras vez. Y había que ir a esas misas obligadas, había que ir obligado a todo lo que sea celebración religiosa católica, ahí con mi familia. Era obligado. Y me acuerdo que en eso mi padre viene y dice a mi mamá, y yo, un niño escuchando, le dice, mira, el cura ahora está con la mujer esta, ya ha nacido su hijo, ahora tiene 3 hijos ya el cura, pero lo tiene escondidos, esta es la casa. Y dice mi padre, tengo que llevar esto que me pidió el cura que lo llevase para allá, pero que no diga nadie, nada, ¿no? Entonces el cura me va a pagar por la cosa que mi papá le proveía de alimentos, de granos, de carne, para esta señora que era la amante del cura, una mujer joven. Ahí tenía 3 hijos, pero nadie sabía, bueno, nadie quería saber en la ciudad, en el pueblo, ¿no? Pero esa era la manera como se mantenía y se vivía. Entonces, cuando ya llegué a la etapa de la adolescencia, dije, no, comencé a mirar, dije, si los pentecostales, fanáticos, evangélicos, hablan de Dios, tienen en algo, tienen razón. Porque dije, a Dios nadie lo ha visto. Entonces, no es Dios el que está en estas iglesias, ahí clavado en un madero, porque dije, yo varias veces he ido y tocado y está frío, ese yeso no se mueve, no habla, algo está mal. Pero en mi mundo, por saber, yo andaba buscando y en ese mundo me metí en tantas cosas, en drogas, en alcohol, en mujeres, en pandillas, en tanta maldad, en brujería, en hechicería. Andaba buscando encontrar a ese Dios que yo necesitaba para saciar ese vacío que tenía en mi alma. Porque nada, tenía los angelitos, el santito de aquí, las estampitas de allá, que me regaló el cura, el otro cura, tenía en mi billetera los santitos que había que rezarles, finalmente no servían para nada. Pero me habían recomendado que este santito era mejor, que este era el otro, que este era buenísimo, y en fin. Para no hacer tan larga la historia, después de haber pasado tanto, me encontré con amigos que eran cristianos ya y me hablaron de Jesús. Yo comencé a huir, a correr, no quería saber nada de ellos, pero una noche, cansado de tanto licor y drogas, en la oficina ya como cerca de las 5 de la mañana, miré al cielo y dije, Jesús, si verdaderamente tú existes, sácame de aquí, libértame, sácame de aquí y perdona todos mis pecados. Eso fue todo lo que dije. No dije más nada. Y me quedé dormido en el mueble, no sé, hasta la 1 de la tarde, quizás del día sábado, y me fui a mi casa. Pero cuando me levanté de ahí, era otro completamente. Ya no quería regresar a esa oficina donde yo trabajaba, que era una gran oficina, era de mucho poder económico. Ya no quería trabajar más, ya no quería estar con los jefes que eran los que compartían las drogas conmigo, el licor caro y toda esa basura del diablo. Ya no quería estar más en eso. Agarré y volví el lunes y le dije a mi jefe,
que me iba, no quería saber nada. Me dijeron, no, ¿cómo te puedes ir? Es un buen trabajo que tú tienes. En fin, dije, tómate 30 días de vacaciones y me dieron un dinero. Yo me fui. Me fui a buscar a mis padres. Me fui al rancho de mis padres. Entonces cuando llegué, algo había dentro de mí que ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. Ya miraba que había alguien más grande y poderoso que todas esas imágenes, esos ritos, año tras año en esas fiestas patronales. Había algo más grande. Yo sabía que eso existía. A la vuelta de su viaje, después de algunos meses de ver a mis padres, porque no fue un mes, fue como 3 meses, alguien me habló de Jesús por 6 horas en un hotel. Yo no acepté a Jesús ese momento. Y al día siguiente regresé a la capital con esa misma persona que me habló otras 6 a 8 horas de Jesús. Me invitó a una iglesia. Fui a la iglesia. Ahí pude entender que el Dios que mis padres me habían enseñado, que mi madre me había enseñado, verdaderamente pues no era el Dios verdadero. Había que reconocer que ellos estaban equivocados. Y que no solamente ellos, sino todos mis hermanos, mi familia estaba equivocada. Porque seguían a ídolos que no tienen vida. Me arrepentí y reconocí a Jesús como mi Señor y Salvador personal esa noche. Ahí comenzó la gran transformación de mi vida. Ahora, ¿cómo llevar ese mensaje a mis padres y decirles que, papá, hay un camino y el camino es Jesús? Me emocioné tanto, me alegré tanto y fui a llevarles el mensaje a ellos. Ellos no quisieron aceptarlo. Ellos no quisieron por nada del mundo. Lo rechazaron. En fin, pasaron algunos años, pero le creí a Dios. Como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que cuento esto, mis queridos amigos, no es para perseguir ninguna religión, porque las religiones no salvan a nadie. Yo estaba equivocado, como también usted está equivocado, creyendo que el adorar a una imagen es la salvación, es la salida a su vacío, a su problema, a su pecado que tiene. Yo estaba lleno de pecado y maldad. Estaba acostumbrado a poner velones, velas, a llevar limosnas a esta virgencita, a la otra virgencita, que me enseñaron que decían que esta es la madre de Jesús, la otra también es la madre de Jesús. Finalmente descubrí que Jesús tenía muchas madres en el mundo católico religioso. Dije, entonces, ¿quién finalmente es la madre? Pero total, a mí no me importaba con tal de que supuestamente me hacía un milagro. Pero cuando conocí a Jesús, conocí la verdad. Y la verdad me hizo libre, completamente. Aunque por algún tiempo mis padres no quisieron aceptar a Jesús, lo rechazaron, finalmente vinieron todos a los pies de Cristo. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mi hermana, todos son salvos, gracias a Dios. Y familiares también cercanos han venido a Jesús. Jesucristo, mi amigo, es el único camino, la verdad y la vida. Quizás usted le llama mayordomo cuando se comprometen para hacer fiestas patronales para el próximo año. Quizás tiene planeado comprar tantas cajas de cerveza, tantos animales para la fiesta, para la borrachera, para la adoración a esa imagen. Pero eso es abominación a Dios, mi amigo. En mi casa lo hicieron. Le cuento que yo, siendo niño, hubiese muerto envenenado de tanto licor y nadie sabía. Pero sabe que Jesucristo me hizo libre. Jesucristo me hizo libre. Y sabe, la esclavitud de los pueblos es el alcohol, el licor. Millones de hombres y mujeres en los pueblos son esclavos de esta droga social aceptada por los gobiernos, permitida y aún con licencia, pero que finalmente mata y hace mucho daño, ¿sabe? Mi amigo, usted puede atacar y acusar a quien quiera, pero antes de hacerlo, abra su corazón a Jesús, porque Jesucristo es verdad. Él es Dios, el Salvador del mundo. Usted no tiene que hacer más nada que decirle, Jesús, perdóname. Perdóname, yo me arrepiento de todos mis pecados. Y te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Comience ahí.
Y Jesucristo hará la gran transformación en su vida. Lo cambiará usted completamente. Hará de usted lo que jamás usted pensó. Quizás usted sea un crítico, un perseguidor a aquellos que predican la palabra de Dios, aquellos que hablan de Jesús, aquellos que testifican la verdad, lo que Dios ha hecho en sus vidas. No los persiga. No los persiga, ¿sabe? Porque todo lo que hacen es contar lo que Dios ha hecho en ellos. Me acuerdo, dentro de todo esto, tuve un gran enemigo que me perseguía con tanto odio, con tanta maldad. Mi propio hermano. Un hermano mío me perseguía con tanta maldad. Pero sin embargo, este hermano, antes que yo sea cristiano, éramos tan unidos para nuestras parrandas, nuestra borrachera, nuestras maldades. Pero cuando vine a Jesús, se convirtió en mi enemigo número uno. Terrible. Años después de orar por él vino a los pies de Cristo. Pero pagó grande y hasta dolorosamente todo lo que hizo, ¿sabe? Fue perseguido, fue maltratado terriblemente después por su propia esposa, por sus familiares, fue atacado terriblemente por la familia de la esposa por ser cristiano. Al final, mi hermano se fue de este mundo sirviendo al Señor. No pudo ganar para Cristo a su esposa ni a sus hijos, pero se fue de este mundo trabajando para el Señor. Mis hermanos, mis amigos, no hay otro camino. Yo lo he buscado en los santos, en las imágenes, en las vírgenes, lo he buscado en la brujería, en la hechicería, en las drogas, en el dinero, en el sexo. Mire, en las conexiones humanas. El único poder verdadero es Jesús. Me acuerdo cuando iba a los brujos y me reunía horas con ellos en las sesiones de brujería. Y me daban preparado de flores y amuletos, un amuleto para cada día para rezar esos demonios. Y baños de florecimiento, de buena suerte, que los hice también. El Señor reprende esa basura del diablo. Pero nada de eso me pudo libertar. Nada de eso pudo transformar mi vida. Nada de eso me pudo dar la seguridad de que verdaderamente yo era libre. Porque después que hacía todo eso, seguía peor y peor y peor en el pecado, en la maldad. Porque eso es abominación a Dios. Solamente Jesucristo me hizo libre. Su palabra dice claramente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. Jesucristo me hizo libre. Y me hizo libre, libre de verdad. Por eso la palabra de Dios dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo dice Jesús. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mis amigos, Jesús nos dice, las imágenes son el camino, los santos, los ídolos son el camino, las drogas, el alcohol, el poder económico es el camino. No, Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ser salvo, ir a Dios si no es por mí, dice Jesús. Y Jesús dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando yo entendí y conocí esta verdad, dejé todos los amuletos, la brujería, la hechicería, toda la basura de adoración a ídolos, a imágenes, todo lo destruí, lo rompí, lo boté a la basura. Sí, eso hice yo. Porque dije, ¿qué hago yo con esta maldición de año tras año y haber crecido en esta basura, en este engaño? Por la ignorancia espiritual de mis padres. Y esa es una cadena que hay. Y si usted no lo rompe ahora, mi querido amigo y amiga, seguirá. Seguirá con sus hijos y con sus nietos y por allá. Rompa esa maldición. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Si usted quiere ser salvo,
Porque cuando usted se muera, mi querido amigo, hay dos destinos solamente. Un destino con Jesús que lo lleva al cielo y otro con Satanás al infierno. El purgatorio es una mentira del diablo. Eso no existe. El purgatorio es un negocio de la religión. Venga Jesús, que Jesucristo lo ama a usted y lo ama de verdad. Sea usted de la religión que sea. Quizá no necesariamente es de la religión que yo era, la católica. Quizás es otra religión con otro nombre, pero igual. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal de su vida, mi querido amigo y amiga, usted no es salvo, no es salva. Usted necesita conocer a ese único, grandioso y poderoso Dios, el Salvador del mundo, Jesucristo de Nazaret. Venga a Él, reconózcalo, arrepiéntase y sea libre de una vez por todas. Mi querido amigo, porque la palabra de Dios dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice Jesús. Por eso dice, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi amigo, no hay otro camino. Dese la vuelta. Yo pasé desde la niñez buscando un camino diferente que me pueda hacer libre de todas mis maldades y mis pecados. No lo encontré. Solamente cuando fui a Jesús y lo reconocí como mi Señor y Salvador personal de mi vida cambió. Y puedo decirle con toda alegría y libertad, Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, mi amigo. Desaparecieron los miedos, desaparecieron toda basura y engaño de Satanás, todo vicio, toda maldad en lo que vivía yo envuelto y crecí. Jesucristo me hizo libre. Y gracias a Dios que mis hijos pudieron nacer ya en un hogar cristiano. Y cada uno de ellos ha tomado su decisión de seguir a Cristo. Mis queridos amigos, abra su corazón a Jesús. Dele la oportunidad a Jesús a ser su Dios, su Padre, su amigo, su dueño, su todo. Es gratis. Usted no tiene que pagar nada. Cierre sus ojos, repite esta oración, por favor. Jesús de Nazaret, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados, de toda mi maldad, de la manera y forma de vida que he vivido hasta el día de hoy. Perdóname, Jesús. Yo me arrepiento en este día. Jesús, y te reconozco como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mí. Por eso, Jesús, en este día yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Jesús, por favor, ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia. Comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, hágalo todos los días. Y sus oraciones al final, en el nombre de Jesús. Mis amigos, agárrense de Jesús con todas sus fuerzas. El Señor los va a guiar a ustedes. Encontrar una iglesia de sana doctrina. Y los va a dirigir a congregarse en el lugar, en la ciudad donde usted vive. Una iglesia que crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Los hay. Va a encontrar pastores, pastoras, llenas del Espíritu Santo, que lo van a ayudar a usted a avanzar en el camino del Señor. Padre amado, gracias. He predicado tu palabra. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra. Y toda gloria y honra solamente sea a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Dios, mi Padre, mi todo. Gracias, Jesús de Nazaret. Amén. Les habló Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente.